Con nuestra manera de vivir superamos la justicia. Soy Juan David Nieto y juntos buscaremos escuchar la voz del Padre que nos llama a una vida sobrenatural. Bienvenidos a Un Cristiano en la Ciudad, un podcast donde buscaremos gritarle al mundo el mensaje de la cruz. Bienvenidos a otro episodio de Un Cristiano en la Ciudad. El día de hoy, iniciaremos en materia el tema de la vida interior. Hace un mes, en el primer episodio sobre este tema, hablamos de la santidad en lo cotidiano y de la necesidad de ejercitarnos en la santidad, en la vida de virtud, en la cotidianidad. El día de hoy iniciaremos hablando propiamente de la vida interior. Y es que, ¿qué es la vida interior? Y es que queremos y les invito a llevar la mirada al Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos 4 y todo el Evangelio, este capítulo 15. Permaneced en mí como yo en vosotros, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y es que este texto bíblico en el que nos habla el evangelista San Juan, nos habla de esa unión, de ese permanecer en torno a Jesús. Y es que el Señor dice que debemos estar unidos a Él, porque si no estamos unidos a Él no vamos a dar fruto. Y esto es de vital importancia, porque solamente en la unidad con Jesús, en ese permanecer en Él, podemos dar fruto y fruto abundante. Porque es que el que no permanece unido a la vid no dará fruto. Pues un sarmiento que se corta nunca va a florecer. El sarmiento, para que pueda dar el fruto de la vid, debe estar unido a la vid. Es que es la principal invitación de Jesús, estar unidos a Él. Y he querido y miraba el Evangelio de San Juan, lo he llamado el Evangelio de la intimidad. Tenemos pasajes en los que se habla muy profundamente de esto. Por ejemplo, el texto en el que Marta llama a su hermana María y le dice: María, el maestro está aquí y te llama. Y la acción de María es inmediatamente ponerse de pie e ir en pos de Jesús. Y es que esto es lo que debemos hacer siempre frente a la llamada del Señor. Cuando el Señor nos llama, es necesario levantarse e ir a donde Él. Esta es la intimidad. Cuando sentimos el deseo profundo en el corazón, en el interior de la llamada de Jesús, debemos ir en pos de esa llamada y ponernos manos a la obra en ese camino de intimidad, que lo veremos más adelante cómo se desarrolla. Segundo, miraba el texto de Nicodemo, y es que Nicodemo nos da el ejemplo de alguien que entra en diálogo con Jesús. Él buscaba a Jesús en las noches para tener diálogos con el Señor, en lo oculto, en la intimidad, en lo secreto. Muchos maestros espirituales recomiendan que la oración debe ser nocturna, en la noche, porque es el momento en el que todo cesa, en el que el espíritu se dispone a orar, en el que el espíritu se encuentra sosegado y solo encuentra el descanso en Jesús. Pues Nicodemo nos da ejemplo de esto. Él iba a buscar al Señor. Claramente tiene otras connotaciones históricas, pero si nos vamos a la interpretación espiritual, Nicodemo era el hombre de la intimidad, era un discípulo secreto, era un discípulo que iba en la oscuridad de la noche a hablar con el Señor. Es un momento para preguntarnos si nosotros vamos en la noche a la oración, si en la noche hablamos con Jesús. Pues Nicodemo nos da ejemplo de esto y sigamos su ejemplo, su llamada, su testimonio. Otro acontecimiento del Evangelio de Juan es el discípulo amado, en la última cena, que se recuesta en el costado de Jesús y escucha los latidos de su corazón, como dirá una canción de las comunicadoras eucarísticas. Y es que eso es el discípulo amado. El discípulo amado es aquel que se recuesta en el pecho de Jesús y escucha la voz del Señor, de que entra en intimidad. El discípulo amado es el discípulo de la intimidad. Pues el Evangelio no le pone nombre, porque ese discípulo amado debe ser cada uno de nosotros. Por eso la llamada es a: ¿tú quieres ser discípulo amado? ¿Quieres ser discípulo de la intimidad? Pues recuéstate en el costado
en el pecho de Jesús, en esa presencia eucarística en la que está Él hoy vivo. Ahí debemos recostarnos, en ese costado. Pues bien, así podríamos ir mirando texto por texto del Evangelio de San Juan, que es un evangelio de la intimidad, el evangelio del amor. No por menos es también considerado uno de los evangelios con más contenido teológico, y es que el que entra en intimidad es aquel de ver más allá, de ver en lo profundo, de ver en lo secreto, de sacar lo que el Señor quiere, de escucharlo. Pues bien, dejando un poco esta motivación bíblica, es momento para pasar a una pregunta. ¿Qué es la vida interior? Pero antes de responder a ella, debemos saber si estamos todos llamados a la vida interior. Pues la respuesta es sí. Todos los cristianos estamos llamados a una vida interior, a una vida de intimidad, a una vida de perfección. Pero lastimosamente no todos inician este camino de vida interior. No todos llegan al final de ella. Muchos inician en la vía purgativa, pero muy pocos empiezan a avanzar hacia la unión con Jesús. Muchos y todos iniciamos la vida de conversión a la cual estamos todos llamados, a la que todos debemos responder. Todos debemos caminar en pos de la conversión. Pero no todos los que nos convertimos e iniciamos este camino de conversión empezamos en la búsqueda de la intimidad, en la búsqueda de el encuentro personal con el Señor que nos lleva a perfeccionarnos día a día. Pues bien, el llamado es a que tú que estás escuchando este podcast te sientas movido por la invitación de Jesús a iniciar en el camino de perfección cristiana, que es la vida de intimidad, la vida de interioridad, de encuentro, de permanecer unido a Jesús en todo momento. Eso es, en pocas palabras, la vida interior. Pues sí, no todos caminamos, pero sí todos estamos llamados, y todos estamos en la capacidad de responder a la llamada, de responder a la llamada de la intimidad. Pues bien, ¿en qué consiste esta vida interior? O como dirá Teresa de Jesús, el camino de perfección, como podrá decir otro autor, el camino de la intimidad, de la unión mística, del matrimonio espiritual. Hago un resumen a esta pregunta. Consiste en llegar a la unión con Dios a través de la ascética y la mística. Esto podríamos llamarlo la vida cristiana. Pues la vida interior, la vida de intimidad, no es más sino el ejercicio de la vida de perfección cristiana. Si los cristianos viviéramos nuestra vida como es, estaríamos viviendo la intimidad, estaríamos viviendo la unión con Jesús, porque nos preguntaríamos a cada momento en la oración, en lo cotidiano, ¿qué haría Jesús? Y actuaríamos como Jesús, que se levantaba en las madrugadas antes de que saliera el sol para entrar en oración. Pues bien, estos dos conceptos, mística y ascética, parecen extraños, parecen conceptos raros, parecen conceptos difíciles, pero no es más que lo siguiente. La ascética es el ejercicio de la penitencia. En palabras de tratados espirituales, es la vía purgativa, que no es otra cosa que cumplir los mandamientos y vivir en la vida de virtud. Aquel que vive la ascética es aquel que constantemente se está ejercitando en la vivencia de los mandamientos, porque los mandamientos exigen entrega, exigen renuncia, y eso cuesta.
Cuando algo te cuesta, estás purgando, estás siendo penitente, estás siendo mortificado. Y esto, en pocas palabras, es la ascética. La mística no es otra cosa que la intimidad con el Señor, que nos da sus gracias. En un modo más sencillo, la mística es el encuentro de la oración. En la mística es cuando vamos a la oración y nos encontramos con Jesús y Él nos da sus gracias. Muchas veces son extraordinarias, otras veces no tanto, pero al fin y al cabo el Señor derrama gracias, y eso es la mística, porque a través de la ascética, que es el esfuerzo nuestro, y por medio de la mística, que es el don dado por Dios, nos unimos a Jesús. Esto es un ejercicio y es un camino cotidiano de todos los días. El ejercicio de la vía purgativa puede durar años, meses, días, momentos, para llegar a la mística. Y muchos autores espirituales dicen que podemos hacer un salto a la mística sin primero pasar por la ascética. La ascética es necesaria y la ascética es la vivencia de los mandamientos. Así que primero hay que revisar cómo está nuestra vida de virtud, cómo está nuestra vida de vivencia de los mandamientos. Y si esa vida de virtud de mandamientos está bien, es cuando a través de la oración nos vamos a unir con el Señor. Pues bien, durante estos episodios de cada mes, como recordemos que tenemos cada 15 días un episodio hablando con un invitado especial sobre su historia de vida, y a los 15 días siguientes ahondaremos en este tema de la vida interior. Pues lo desarrollaremos como muchos padres y muchos maestros espirituales lo han desarrollado, que es a través de las 3 etapas de la vida espiritual: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La vía purgativa es la vía de la penitencia. La vía iluminativa es la vida y la vía de la gracia, en la que nos dejamos iluminar por el Señor y le vamos conociendo, para pasar a la vía unitiva, en la que nos hacemos uno con Dios y alcanzamos la vía y la vida de la santidad. Pues mis hermanos, esta es la invitación a que nos acompañen episodio a episodio para que conozcamos de qué consiste esta vida interior, este camino de perfección cristiana. Estos episodios serán un poco más cortos porque podemos escuchar bastante de la práctica en los testimonios de nuestros hermanos, pero aquí solo daremos algunos conceptos pequeños que, si tú quieres, puedes seguir investigando. Por eso te recomiendo algunos textos que hablan sobre estos temas. Cómo no hablar de Santa Teresa de Jesús en su libro El castillo interior o el camino de perfección, Las Moradas. Es un buen tratado de espiritualidad. También podemos estudiar la doctrina de Santa Teresita, especialmente el manuscrito B, en el que se habla de su doctrina, que es la infancia espiritual. Y además podemos también formarnos en esta espiritualidad a través de un compendio de teología ascética y mística. Son 2 tomos que nos explican detalladamente en qué consiste. Además de leer a los padres del desierto, que fueron hombres que se retiraron a la soledad para unirse con Dios y que dejaron escritos que se llaman los apotegmas. Son pequeñas palabras que nos ayudan en el camino para poder avanzar. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Yo les invito a que compartan este episodio, a que le den me gusta, a que lo califiquen, para que así podamos llegar a más personas. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado este episodio
Y recuerda que estamos llamados a con nuestra manera de vivir superar la justicia. Dios te bendiga.